Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. A finales de este mes, el domingo 28 concretamente, se celebrarán elecciones presidenciales en Venezuela. Concurren dos candidatos principales. De un lado, Nicolás Maduro, por el gran polo patriótico Simón Bolívar, y por otro, Edmundo González Urrutia, por la denominada Plataforma Unitaria, que aglutina a los principales partidos opositores al chavismo. Pues bien, a pesar de la infinidad de problemas económicos que atraviesa el país desde hace años y del acreditado historial de fraude electoral del régimen bolivariano, hay algo de optimismo en el ambiente. Por primera vez, desde que hace casi 12 años tomase el relevo de Hugo Chávez, existe la posibilidad de que Maduro sea derrotado y tenga que abandonar el poder. Eso es lo que se extrae de las encuestas que se han ido realizando a lo largo de los 2 últimos meses. Todas coinciden en que el apoyo a Maduro es mucho menor de lo que a él le gustaría. Hacer sondeos electorales en Venezuela no es sencillo. El régimen se encarga de falsearlos a placer y de emplear esos datos en la propaganda oficial. Por eso esta vez algunas casas demoscópicas han hecho el esfuerzo de entrevistar personalmente a los votantes para ofrecer una imagen lo más precisa posible de cuál es el parecer de los venezolanos. En estos sondeos, González Urrutia se posiciona como el favorito indiscutible, con una esperanza de voto que supera holgadamente el 60% de los votos. Maduro queda muy atrás, en torno al 30-35%, lo que, de materializarse en las urnas, pondría fin a su gobierno y al propio régimen. Ese es el sentir de la calle, y por eso mismo, porque nada se escapa a la voluntad del gobierno, muchos venezolanos temen que terminen inhabilitando a González Urrutia en el último momento. No es descabellado pensar algo así, ya que no sería la primera vez que el chavismo inhabilita a candidatos. La opositora más popular del país, María Corina Machado, fue inhabilitada para presentarse a las elecciones hace unos meses, inhabilitada por la Contraloría General de la República, que arguyó que estaba envuelta en actividades perjudiciales para el Estado. Pero esta vez la oposición no se ha venido abajo. Pese a las inhabilitaciones de candidatos, la persecución rutinaria de activistas opositores y las trabas impuestas a los emigrantes para que ejerzan su derecho al voto, la oposición se muestra confiada en que el próximo 28 de julio marcará un punto de inflexión para el régimen. Lo tienen, eso sí, todo en contra. Los medios de comunicación están en manos del gobierno y es prácticamente seguro que durante el recuento se produzcan todo tipo de irregularidades. El régimen se ha encargado ya de revocar la invitación a los observadores electorales enviados por la Unión Europea. Alegan que Bruselas mantiene una actitud injerencista, algo que se preveía desde hace meses ya, que el Parlamento Europeo en su momento condenó la inhabilitación de María Corina Machado. La campaña electoral arrancó ayer y durará hasta el día 25. Las irregularidades se cuentan ya por decenas, pero la oposición venezolana está entre la espada y la pared. No le queda otra opción que jugársela, ya que de lo contrario tendrían que esperar otros 6 años. Se promete, por lo tanto, una campaña caliente, seguida de unos comicios en los que la participación se anticipa alta. Luego vendrá el escrutinio, el momento más temido por los opositores y el más deseado por el régimen, ya que es ahí donde perpetra sus continuos fraudes. Hace poco más de 6 años, en mayo de 2018, se celebraron las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. El país, recordémoslo, estaba convulso tras la maniobra que había hecho el régimen para dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que en aquel entonces no controlaba desde las elecciones de 2015. Quería, y de hecho la sustituyó por otra asamblea, una asamblea paralela, que dieron en llamar Asamblea Nacional Constituyente. A todo esto le di muchísimo seguimiento en La Contracrónica, hará pues eso, 6-7 años de aquello. La situación era tan anómala que los principales partidos de la oposición decidieron boicotear las elecciones, alegando que aquello era una pantomima montada por el gobierno que carecía, por supuesto, de las mínimas garantías exigibles en unas elecciones. Pero no solo la oposición cuestionó aquellas elecciones de 2018, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en fin, prácticamente todo el que tenía algo que decir y autoridad para decirlo, declaró que no existían. En Venezuela, en 2018, en mayo de 2018, las garantías mínimas para unas elecciones libres y, por lo tanto, no las reconocieron como válidas. De hecho, en aquel momento, recordemos, fueron muy pocos los países
que dieron por buenas las presidenciales venezolanas. Entre ellos se encontraban pues los sospechosos habituales. Se encontraba China, la China popular naturalmente, se encontraba Irán, estaba Corea del Norte, estaba Rusia, por supuesto, la Rusia de Putin, estaba Bolivia, estaba Nicaragua, estaba naturalmente y por descontado, estaba Cuba, los amigos habituales del régimen bolivariano. Nicolás Maduro, de hecho, en aquellas elecciones, unas elecciones que dieron poco que hablar, porque es que nadie creyó en ellas, empezando por los propios venezolanos, los propios opositores, se presentó prácticamente solo y arrasó. Obtuvo casi el 70% de los votos. Frente a él había dos candidatos muy débiles y debidamente controlados. Uno se llamaba Henry Falcón y el otro Javier Bertucci, que ejercieron esencialmente de comparsas del gobierno. La principal organización opositora, recordemos el nombre, la Mesa de Unidad Democrática, la famosa MUD, que había sido inhabilitada en enero de ese año. Ya sabéis, las elecciones se celebraron en mayo, luego lo fueron preparando con tiempo. Bien, eso llevó a los principales candidatos opositores a no presentarse, porque consideraban que aquello era un espectáculo indecente, que del gobierno, por supuesto, protagonizado y producido y guionizado por el gobierno, un espectáculo al que no tenían ninguna intención de concurrir, porque sabían lo que les había pasado en otras ocasiones, veían que además el chavismo estaba dando el enésimo golpe de Estado institucional y por lo tanto no tuvieron ningún interés. Esto era algo con lo que en el régimen contaban. En el año 2015, a finales de 2015, habían perdido unas elecciones legislativas, pues creo que las pocas elecciones en Venezuela en los últimos 20 años en las que no se hicieron trampas, las ganó la oposición y no estaban dispuestos a que les sucediese algo así. De tal manera que o inhabilitaban a los candidatos o hacían trampas o hacían ambas cosas. En este caso se decantaron por inhabilitar a candidatos y a partir de ahí fueron los propios candidatos opositores, la mayor parte de ellos, los que decidieron no concurrir a estas elecciones. La situación en 2018, de cualquier manera, era muy distinta a la actual. Ya sé que son 6 años y que han pasado muchas cosas, pero vamos a hacer algo de memoria. Era crítica para Nicolás Maduro. La economía estaba en muy mal estado, había escasez de todo. Fue aquellos años en los que imperaba el hambre en las calles de las principales ciudades venezolanas. Había una hiperinflación con muchísimos ceros. Todo el que podía se marchaba. Fueron los grandes años del éxodo venezolano. No es casual que haya 8 millones de venezolanos por el mundo. Buena parte de esos 8 millones salieron entre el año 2016 o 2015 y 2020. Salieron en todas las direcciones. Hacia Colombia, donde hay muchísimos, Estados Unidos, Perú, México, Argentina, Uruguay, en España también hay muchísimos. Vamos, que encontrábamos comunidades venezolanas por prácticamente todo el mundo. La mayor parte de esos emigrantes, ojo, en un país que solía ser de migrantes, de inmigrantes, mejor dicho, es decir, de recibir gente llegada de distintas partes de América y también de distintas partes de Europa. Hasta los años 80... Venezuela era lo más parecido a un Eldorado, o por lo menos para los europeos hasta los años 60, que iban allí, iban llegando más y más portugueses, españoles, italianos y de otras partes de Europa. Bien, pues eso se invirtió por completo y hoy son los venezolanos los que llenan los países de su entorno y países tan lejanos como la propia España o como Estados Unidos. Bien, esa era la situación que había en aquel entonces. Luego además había otro elemento importante, y es que había preocupación en los países vecinos por primera vez desde que empezó el chavismo. Preocupación genuina. En Estados Unidos también, en la Unión Europea también, por lo que pasaba en Venezuela. La crisis se consideraba en aquel momento que era una crisis terminal. Pero en fin, ya sabéis, no hay crisis terminal hasta que la cosa no termina, y no terminó. Los opositores en aquel momento creyeron que, quedándose al margen de las elecciones, retirarían la poca credibilidad que le quedaba al régimen chavista. Ojo, esto era una operación que no era la primera vez que lo hacían los opositores venezolanos. Ya lo habían hecho una década antes, refrenándose de presentarse con idea de denunciar así al régimen. De aquel entonces estaba todavía Hugo Chávez en vida y tenía además un prestigio internacional, especialmente entre los países con gobiernos de izquierda, muy considerable. Es decir, que era la segunda vez que se metían en esto, pensando que esta vez ya sí que serviría, que quedándose a un lado, no presentándose, en el resto del mundo verían que aquello era una dictadura y que le retirarían por completo el apoyo y que el chavismo terminaría cayendo por su propio peso, por el descontento general que había en el país. Bien, ya podemos decirlo, han pasado 6 años, nada de eso sucedió, aunque eso sí, un año más tarde,
en 2019, Maduro se vio en serios problemas cuando un tipo llamado Juan Guaidó fue elegido presidente encargado en Cabildo Abierto, allá en Caracas. A esto también le di mucho seguimiento en aquel momento. Guaidó acusaba a Maduro de haber violado la Constitución, la propia Constitución bolivariana, de forma reiterada, y eso, por lo tanto, le inhabilitaba como presidente. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos y luego el llamado Grupo de Lima, que ya dejó de existir, pero que en aquel entonces estaba en máximos. El Grupo de Lima lo conformaban varios países hispanos como Chile, Colombia, México, Perú. Se llamaba de Lima porque el acuerdo lo habían suscrito en Lima, esto lo hicieron en el año 2017. Bien, pues todos estos grandes países hispanoamericanos estaban en contra de Maduro y presionaban contra él en los foros internacionales. Vamos, que el sentimiento a mediados del año 2018 era que el régimen caería por sí mismo. Pero no fue así. El chavismo resistió, los opositores y la alianza internacional en su contra habían subestimado la voluntad de poder de Maduro y de los suyos. Esa es la realidad. Se dio además la circunstancia que los años siguientes fueron cambiando los equilibrios de poder en Hispanoamérica. Bueno, en los años siguientes pudimos ver, ese mismo año es cuando cambió la presidencia en México, pero cambiaron los presidentes en México, en Brasil también, en Colombia, en Chile. Todos estos países eligieron presidentes de izquierda. Aunque estos nuevos presidentes no estaban ya tan directamente alineados con el chavismo y con la revolución bolivariana, o no al menos como lo habían estado los gobiernos de izquierda hispanoamericanos a principios del siglo XXI, no al mismo nivel, por supuesto, sí que parecían dispuestos a buscar, y el que busca en este aspecto siempre encuentra, a buscar y a encontrar fórmulas de convivencia con el régimen chavista. Luego también cambió el inquilino de la Casa Blanca a principios de 2021. Donald Trump se había exhibido desde que llegó al poder como un líder muy decidido contra el chavismo y contra la revolución bolivariana. En el caso de Biden, que también quiso hacer ver que no estaban dispuestos a tolerar aquella protodictadura venezolana, no era tan decidido. Y luego, sobre todo, lo que cambió fue la pandemia. La pandemia se presentó 2 años después de aquellas elecciones y eso cambió las prioridades en todo el mundo. Se tenía, de hecho, a Venezuela como un caso perdido. Es más, creo que todos hemos considerado en algún momento a Venezuela como un caso perdido. De hecho, a raíz de la invasión de Ucrania y de la subida de los precios del petróleo, de esto hace un par de años solo, se negoció con Maduro incluso levantar algunas sanciones a cambio de que Venezuela bombease más crudo al mercado. El plan sonaba muy bien, pero era poco factible, ya que aunque Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, no pueden extraerlas, porque no por nada, sino porque la industria petrolera ha sido completa y devastada de manera concienzuda en los últimos 25 años. Bueno, en el año 2021 extrajeron, tengo aquí el dato, 527.000 barriles de petróleo al día, que eso es un 85% menos que al comenzar el siglo, cuando en Venezuela se extraían más de 3 millones de barriles al día. El hecho es que, aunque haya pasado a un segundo plano, y es indiscutible que así es, Venezuela no ocupa ni una cuarta parte de la mitad de las páginas y de las portadas que ocupaba hace 6 o 7 años, el hecho es que va tan mal como hace 6 o 7 años. A todos los efectos es un estado fallido. La crisis económica, ya quizá no se hable de ella porque es que es lo normal, es el estado normal de Venezuela y de los venezolanos. Es una crisis económica cronificada, una depresión económica cronificada. La inflación sigue siendo muy alta, el país está de hecho dolarizado de facto, ya que el bolívar no vale absolutamente nada. Han salido del país, de Venezuela, como os decía antes, pues unos 8 millones de personas que han salido del país no solo buscando buenas oportunidades, que también, obviamente, muchas veces buscando sobrevivir. Han huido de la miseria. Que es en lo que se encuentra la miseria, es decir, la pobreza, en lo que se encuentra aproximadamente el 90% de la población venezolana. El PIB ha colapsado y con el PIB pues ha colapsado también el PIB per cápita, porque aunque hayan salido muchos venezolanos, siguen quedando muchos dentro del país, que el PIB per cápita se ha desplomado un 80% en los últimos 10 años. El Estado de Derecho ni está ni se le espera, desapareció hace ya tantos años que muchos venezolanos ni se acuerdan de él, otros tantos no saben ni lo que es eso. En resumidas cuentas, que su gobierno es incapaz
de garantizar la seguridad de sus habitantes, ni siquiera la seguridad alimentaria, e incluso es incapaz también de ejercer control sobre todo el territorio. Hay zonas del país que no controla el gobierno de Caracas, porque están en manos de mafias dedicadas al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas o a todo lo anterior junto. Pero los opositores, a pesar de todo lo que os acabo de contar, que lo he resumido muchísimo, como os podéis imaginar, los opositores conservan la esperanza. A pesar de eso y de que el terreno de juego en Venezuela, el terreno de juego político, es extraordinariamente desigual. El régimen se comporta de forma dictatorial en el día a día. Eso no es un misterio para nadie que esté dentro o bueno, fuera de Venezuela y siga las cosas del país. Pero eso sí es un régimen peculiar porque quiere mantener, como sucede en otras dictaduras de facto, léase, el caso de la Rusia de Putin, en el caso de la China de Popular ni siquiera se conserva esa fachada, pero en países como Rusia o como Venezuela, los gobiernos tratan de mantener la fachada electoral para presumir de credenciales democráticas y enarbolar la legitimidad del gobierno. Aquí no hay problema porque se siguen celebrando elecciones cuando toca, cada 6 años, y puede concurrir cualquiera y no tienen más que cumplir unos requisitos como en cualquier país, y a partir de ahí ya la gente vota y sale el presidente, el que tenga que salir, el que tenga más votos, y es plenamente legítimo. Bien, lo que hace ese gobierno, concretamente el venezolano, de forma constante, por cierto, en esto se parece mucho al ruso, es arrestar y en muchos casos encarcelar a todo el que se lo oponga, que sea medianamente peligroso, es decir, a todos los activistas de la oposición, y luego lo que es su verdadera especialidad, que es inhabilitar a los opositores más incómodos, que son, por supuesto, los más populares entre la opinión pública. Bueno, esa fue, en definitiva, la razón última que llevó a la oposición a inhibirse de participar en las elecciones del año 2018 de las que hablábamos hace un momento. Esta vez han cambiado la estrategia. Han pasado 6 años y con esos 6 años han pasado muchísimas cosas. La principal opositora del país se llama María Corina Machado. María Corina Machado ya ha pasado en otras ocasiones por la Contracrónica y creo que es una mujer con tanto coraje que la conoce prácticamente todo el mundo, aunque sea porque ha oído hablar de ella. Es más, estoy convencido que casi cualquier contraescucha, aunque no asocie su cara así de primeras con el nombre, si le muestro una fotografía, sabe automáticamente quién es María Corina Machado, porque es una mujer insistente, perseverante. Se ha mantenido ahí desde hace 25 años sin inmutarse. Tiene, la verdad, lo suyo muchísimo mérito. Bueno, pues esta mujer fue inhabilitada el año pasado. La Contraloría General de la República la acusó de estar envuelta en actividades perjudiciales para el Estado, que evidentemente ella está envuelta en actividades perjudiciales para el gobierno, pero esa es la labor de un opositor, estar envuelto en actividades perjudiciales para el gobierno al que se opone. Pero en la Venezuela bolivariana, el gobierno y el Estado es exactamente lo mismo, lo que pasa en Cuba, es decir, oponerte al gobierno de Díaz-Canel es oponerte al Estado, es decir, a la República de Cuba. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, la manera en la que lo han interpretado es acorde, o es coherente al menos, con el espíritu mismo de aquel país, o al menos de aquel Estado. Bien, lo que hizo María Corina Machado fue recurrir al Tribunal Supremo y, como era de prever, el Tribunal Supremo falló en su contra. Esto sucedió hace solo unos meses. Bien, aquellos en Tomal, esto no sé si lo esperaban en Caracas, lo esperaba Maduro y compañía, pero aquellos en Tomal en países que podríamos denominar cercanos a Maduro. No ya geográficamente, que también, sino ideológicamente o espiritualmente. Países como el Brasil de Lula da Silva o la Colombia de Gustavo Petro. No les pareció bien, era tan evidente que la inhabilitación era tramposa que hasta Petro y Lula se quejaron. La coalición opositora, que lleva el nombre de Plataforma Unitaria Democrática, lo que ha hecho es sustituir a Machado por un diplomático ya relativamente mayor, tiene 75 años, que se llama Edmundo González Urrutia, que este sí tiene el apoyo de Lula, de Petro y también el apoyo de Joe Biden, el apoyo de los Estados Unidos. Por eso no le han inhabilitado hasta ahora, que era uno de los temores. Recuerdo el mes pasado, a finales de mayo, que andaban los opositores venezolanos temiendo que no llegase ni siquiera a la campaña electoral. Empezarla,
parece que la va a empezar, ya veremos lo que sucede. Es decir, que si la cosa se sale de madre, no es eliminable de ninguna manera que el régimen termine inhabilitando a Edmundo González Urrutia. No nos extrañemos si el día 12 o el día 16 de julio vemos que por cualquier circunstancia, con cualquier coartada peregrina, deciden, algún tribunal en Venezuela decide inhabilitar a este hombre. ¿Podría suceder? También podría no suceder porque, digamos que Urrutia tiene sus padrinos, entre comillas, es decir, que su presencia es conocida en el extranjero y que, como he dicho, gente cercana a Maduro, como podrían ser Lula o Petro, no ven con malos ojos que esté ahí, todo lo contrario. Bien, esto yo creo que le garantiza a él, bueno, y a la propia María Corina Machado, a quien seguramente el régimen ha deseado en más de una ocasión quitar de en medio. Si no lo ha hecho hasta el momento, es porque sabe que eso ocasionaría, aparte de una rebelión popular. Las rebeliones populares a los chavistas nunca les han preocupado demasiado, las reprimen con una fiereza inaudita, pero sí serios problemas. Es decir, están caminando sobre el alambre desde hace varios años, especialmente el alambre económico, y no quieren meterse en más problemas. Vieron que entre 2018 y 2019 les temblaba el suelo bajo los pies y no quieren que les vuelva a suceder. De hecho, si deciden inhabilitarles porque la cosa pinta realmente mal. Si algo ha demostrado el chavismo en su cuarto de siglo de existencia, es que cuando se encuentra contra las cuerdas, reacciona muy a la desesperada. Y no les importa lo más mínimo lo que digan, ni dentro, naturalmente, donde se comportan como dictadores, ni por supuesto fuera. No, les gustaría tener buena fama, como la llegó a tener, al menos entre la izquierda occidental Hugo Chávez, pero si tienen que prescindir de esa buena fama no hay ningún problema. Lo único importante es seguir detentando el poder. El tema es que la oposición enfrenta estas elecciones con optimismo, como os decía antes. Ya sé que parece increíble, que cualquier otro diría esto está perdido desde el principio, pero se han armado de valor. Creen que hay posibilidades reales de ganar las elecciones y obligar a Maduro a abandonar el Palacio de Miraflores. Están, de hecho, convencidos, o moderadamente convencidos. Los que seguimos desde fuera la evolución política de Venezuela desde hace años somos, creo yo, algo más escépticos. Es decir, escépticos, ojo, no necesariamente pesimistas. Es posible que el chavismo termine con estas elecciones, pero para ello las elecciones tendrían que ser limpias y transparentes. Si es así, González Urrutia las tiene ganadas de calle. Las encuestas independientes, como os comentaba en la introducción, le dan vencedor con una cantidad de votos notable. Estoy hablando del 60, el 65% de los votos. Es decir, un mandato popular más que sobrado para sacar a Nicolás Maduro del poder y desmontar el chavismo. Eso, evidentemente, sacar a Nicolás Maduro del poder se hace en un día. Desmontar el chavismo, este orden de cosas que ha durado tanto, se prolongaría años. Hace falta toda una transición a la democracia en Venezuela. Bien, el chavismo, no hace falta que os lo diga, es la mayor calamidad que ha afligido a los venezolanos en el último medio siglo. Las elecciones tendrán observadores internacionales. Van a ir los de Naciones Unidas y va a ir el Centro Carter, pero no de la Unión Europea. Maduro revocó el permiso a la Unión Europea para que se había mostrado voluntaria para enviar observadores. Les acusó, bueno, de lo de siempre, de actitud injerencista en los asuntos de Venezuela. El hecho es que estos observadores poco pueden hacer para evitar un fraude electoral. Esa es la realidad. Está bien que estén y que vayan, pero poco pueden hacer para evitar lo peor. Su cometido es muy limitado. Se limita a observar que la jornada electoral transcurre en calma. Es decir, que están abiertos los colegios electorales y que dentro de esos colegios están disponibles las distintas candidaturas. Y, por supuesto, no visitan todos los colegios electorales del país, solo una pequeña selección. Los fraudes electorales, el chavismo no los comete ahí, en el colegio, sino en el momento del recuento. Se aprovecha que el sistema de voto en Venezuela es electrónico y ahí es donde se opera la magia que transforma una derrota en una victoria. Esto viene siendo así desde hace años. Desde que Hugo Chávez, aún en vida, vio que las elecciones ya no las ganaba tan fácilmente como al principio. Hace buena aquella
sentencia de Joseph Stalin que decía, esa no la habréis oído en alguna ocasión, eso de no importan los votos, sino quién cuenta los votos. Pues eso, en Venezuela los votos los cuenta el gobierno con una extraordinaria opacidad. Bien, aquí tendríamos que preguntarnos qué posibilidades tiene la oposición de frenar un posible fraude, porque hablando de elecciones y de Venezuela, al final todo pasa por ahí, sobre si habrá o no habrá fraude electoral y hasta dónde llegará ese fraude. Si somos sinceros, y por eso decía que soy escéptico, más que pesimista, muy pocas posibilidades de frenarlo. La única opción que les queda es reunir las suficientes pruebas y denunciarlo internacionalmente. Eso, y esto es importante recordarlo, ya lo han hecho en otras ocasiones y no les ha servido de mucho, pero bueno, nunca está de más. También existe la posibilidad, como he leído por ahí en los últimos 2 meses, que Maduro quiera una salida negociada del poder. Esto, insisto, algunos analistas, incluso venezolanos, lo dicen. Es decir, que reconozca la derrota y llegue a un acuerdo con la oposición para salir limpio de todos los crímenes que ha cometido como presidente de Venezuela durante 11 largos años, que han sido bastantes. En fin, ya veremos cómo queda la cosa. Yo personalmente me alegro de que la oposición venezolana haya recuperado el optimismo, pero como todo en la vida, toca ser realista, aunque solo sea para luego no encontrarse con desagradables sorpresas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis de Orihuela, que nos habla del tema que ya tratábamos aquí el otro día, el de la delincuencia y la inmigración. Es la referente a lo que he respondido a un contraescucha hoy día 1 de julio sobre lo de la violencia de la inmigración que te preguntaba él y tal. Ya te lo dije en otra ocasión respondiendo al tema, pero es que comparas la violencia que hubo, la violencia kinky de los años 80 con la violencia de hoy en día y no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a ver, en los años 80 fue uno de los problemas más gordos que hubo, aparte de la inmigración que hubo a las grandes capitales, a las grandes zonas industriales de los pueblos, es que llegó la heroína. Fue la plaga de la heroína que nos pilló a todos en pelota. Yo estaba viviendo en Madrid y todos mis amigos terminaron enganchados al caballo. Menos yo, gracias a Dios. Me libré por los pelos. Y lo mismo pasaba en todas las sociedades, que llegó de golpe. Fue una plaga inmensa. Bien. Entonces, había kinkis y tal. Había una cosa muy diferente. La policía entonces iba por ti. Y estaban y tenían todo el apoyo del Estado. Hoy en día, si un policía le hace algo a un inmigrante o a un delincuente, como saque el arma, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado últimamente. Y en cuanto a los datos, el problema que hay hoy en día no es igual que entonces, que era un problema de delincuencia de una gente marginal o de, o de gente drogadicta o tal. Hoy día no es eso. Hoy día son bandas armadas de países, de diferentes países, sobre todo del Magreb, que se dedican a la delincuencia. Es que me gustaría que oyeras a Samuel Sánchez, perdón, Samuel Vázquez, de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, que los datos que da él de delincuencia no tienen nada que ver con los que han dado tú. Y supongo que estará enterado que es policía, ¿no? Y está expedientado porque pone la verdad del credo. Eso no es cuestión política, es cuestión de lo que hay. De lo que hay, que entran esos delincuentes, los carteristas, por ejemplo, entran por una puerta y salen por la de al lado. Yo me acuerdo antiguamente que, bueno, todo lo más que había gente que robaba el radiocassette del coche y tal. Yo estaba viviendo en Madrid, en la Avenida de América, o sea que... Y depende de dónde fuera, cuidado, hombre, si te ibas al Pozo del Tío Raimundo o tal, te la jugabas, claro. Lo de siempre, es como si te vas ahora a la Cañada Real. La misma historia, te la juegas. Pero es que ahora no es así. Y eso es Madrid. Pero es que luego te vas fuera de Madrid, ya te lo comenté la otra vez, vente al campo de Cartagena, a ver si tienes la misma seguridad, a ver si eres capaz de salir a las 10 de la noche por el medio de Puente Álamo, por ejemplo, o en Santomera, en Murcia.
que ya le llaman Santo Moro. Porque es que te la juegas. Es que te la juegas. Es que ya no es gente que haya venido a trabajar. No, no, no. Es que han abierto las cárceles de Marruecos y de tal, aunque parece que no se puede decir. Y nos los han mandado a todos para acá. Están vaciando sus cárceles y mandando a los delincuentes. No es cuestión de inmigración, es de quién entra en esa inmigración. Ahí es donde está el auténtico problema. Y no es comparable con lo que pasó en los 80. Nada que ver. Yo te rogaría que oyeras a Samuel Vázquez, porque lo dice bien clarito. Y lo dijo incluso en una comisión del Parlamento. Y no le hicieron ni puñetero caso. Es más, tomaron represalias contra él y los dejaron sin empleo y sueldo. Y luego al final los jueces le han han echado abajo la sanción que le metieron. Pero bueno. Entonces, Fernando, era nada más que era eso. Yo sufrí esa delincuencia de los 80 en Madrid. Entonces, yo soy del 58. Y he sufrido, y ahora estoy sufriendo la delincuencia de tal. Yo no me puedo ir a una casa de campo de una finquica que teníamos ahí al lado de Torrevieja. No me puedo ir. Me da miedo irme. Me da miedo estar ahí porque hay solamente un par de coches de la Guardia Civil por una zona inmensa, un montón de pueblos. Y nos robaron hasta el motor de riego. Pesaba más de 200 kilos, no sé cómo puñetas se lo llevaron. Te roban todo, la casa la han asaltado ya, ni te cuento las veces, ya ni siquiera tapamos el tejado reventado ni cosas de estas, porque es continuo. Es que no es, ya lo sé, tú vives en una zona de Madrid que hay otra, por cual, pero es que no solamente Madrid, y Barcelona está horrible, dicho por todo el mundo. Es que no se puede estar, el nivel de delincuencia está llegando a unos extremos bestiales y la pobre policía no puede hacer absolutamente nada o casi nada. Bueno, me estoy enrollando mucho. Bueno, perdona, Fernando. Venga, muchísimas gracias por todo y sobre todo por tus programazos que son estupendos. Ya sabes que yo soy asiduo. Venga, un abrazo. Pues mira, Luis, yo vivo en un barrio de inmigrantes, probablemente en el que más inmigrantes tiene de todo Madrid. Es decir, que no soy de esos que ven un inmigrante de tanto en tanto, como sucede a veces. Gente que habla de la inmigración y que se llena la boca continuamente hablando de la inmigración, pero no tienen contacto directo con ella. Mira, fíjate si hay inmigrantes en mi barrio que yo cuando oigo voces por la ventana la mayor parte de las veces no entiendo lo que dicen. Ya sea porque hablan en árabe o en alguna lengua africana, que lo desconozco todo. De hecho, cuando oigo voces en español, tienen por lo general acento hispanoamericano. Por descontado, todos mis vecinos de escalera son inmigrantes. De manera que, como ves, experimento diariamente lo que es convivir con inmigrantes. Y no precisamente con inmigrantes suecos o italianos, sino con gente venida esencialmente de África y en menor medida de Hispanoamérica. Mira, como vivo en este ambiente, creo que, y desde hace mucho tiempo además, creo que puedo hablar con cierta autoridad sobre este tema. Ya digo, me llevo muchos años viviendo en esto y relacionándome a diario con inmigrantes provenientes de países del tercer mundo. Vamos, que no hablo de oídas, como hacen la mayor parte de los activistas de las redes, sino de primera mano. El problema, Luis, aquí, es que no podemos sacar conclusiones del todo válidas si nos basamos en nuestras experiencias personales. Mi experiencia personal con los inmigrantes de mi barrio no es negativa. Ellos por lo general van a lo suyo y yo voy a lo mío. Es decir, lo mismo que pasaría si estuviese viviendo en un barrio lleno de españoles. Podría, eso sí, extrapolar mis vivencias personales, pero en ese caso me equivocaría. De hecho, si extrapolase mi vida privada, pensaría que España es un lugar lleno de gente, muy denso, con un montón de inmigrantes, con muchísimo tráfico de drogas y que, bueno, por la noche hay que andar con ojo. Bien, yo asumo que España no es lavapiés. Lo sé, además. De hecho, asumo que España no es ni siquiera Madrid. Pero claro, si solo nos fijamos en nuestras vivencias personales y las de nuestros familiares, tendremos a pensar esto. Yo tendría que pensar esto. Así que, como ves, podría extrapolar mi experiencia personal y de ahí sacar mis conclusiones. Pero precisamente por eso, porque sé que eso me engañaría, lo que miro son los datos. Son datos fríos, recogidos en las comisarías y en los tribunales, trimestre tras trimestre y año tras año. Bien, ¿qué me dicen esos datos? Me dicen que la criminalidad en España en los últimos 10 años se ha elevado. No una cosa disparatada, pero se ha elevado. Te doy los datos en crudo para que veas que no me invento nada. A cierre de 2015 hubo en España 2.036.000 infracciones penales. A cierre de 2023, el último dato que tenemos, hubo 2.459.000. Como ves, hay un incremento del 20% más o menos.
Eso me dirás que se ha elevado bastante, que no podemos decir de una elevación ligera de la criminalidad, que es un aumento considerable, caray, del 20%. Bien, si vamos al detalle, y es necesario ir al detalle en una cuestión tan compleja como la criminalidad, lo que vemos es que han crecido dos tipos de delitos. El relativo al tráfico de drogas, que ha crecido bastante en los últimos 10 años, y el de violaciones, es decir, el de delitos sexuales. Pero en cambio vemos que otros se han reducido. Por ejemplo, los robos con violencia han bajado de forma significativa. Mira, en el año 2012 hubo 96.000, el año pasado 64.000. Los robos en domicilio también han descendido desde el año 2015. Ese año hubo más de 160.000 y el año pasado superó por poco los 120.000. Como ves, la cosa no es tan simple. Dependiendo de... ha crecido, pero sí podríamos decir que ha crecido en líneas generales. Ha crecido un 20%, pero para ciertos tipos de criminalidad que nos afectan o los que más nos preocupan, como pueden ser robos en domicilios o robos con violencia e intimidación, esos han descendido en los últimos 10 años. ¿Significa esto que hay que cruzarse de brazos y asumir que es algo inevitable? Pues obviamente no, claro. Significa que hay que reforzar el sistema de justicia y dedicar más fondos a él. Y más profesionales. Por sistema de justicia, ya lo dije el otro día, hay que entender policía, juzgados y prisiones. Con un buen sistema de justicia, la criminalidad desciende, porque genera muchos desincentivos. Es decir, no hay impunidad, que es como comentaba el otro día, que lo comentaba aquí, que es el combustible del que se nutre la delincuencia. Allá donde hay impunidad, la delincuencia es muy alta. Hasta Alberto Garín lo comentaba el otro día en el programa que hicimos sobre Francia. Decía que la gente de los pueblos del Estrecho de Gibraltar se quejaban con razón de que los guardias civiles no tienen suficientes medios. Se quejan también de que no hay suficientes guardias civiles. Es decir, esos traficantes, que además son muy violentos del Estrecho de Gibraltar, se crecen porque saben que al otro lado pues son débiles. Tienen sensación de impunidad. Bueno, tan sensación de impunidad que a unos guardias civiles los mataron en el puerto de Barbate. Les pasaron por encima una lancha. Una de estas lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes. Ahí tienes un caso evidente de impunidad. Fíjate si te tienes que sentir impune que matas a un guardia civil. De la impunidad absoluta. Y que la Guardia Civil ni siquiera te pueda perseguir porque va en una Zodiac pequeñita. Seguramente, como sucede en el Estrecho de Gibraltar, en el campo de Cartagena, falten guardias civiles. Seguramente falta policía municipal en Madrid. De hecho, falta policía municipal en Madrid. Pero no puede el alcalde poner más policías municipales porque se lo tiene que autorizar el Estado. Seguramente los juzgados estén colapsados porque el gobierno no adjudica los fondos necesarios para que funcionen correctamente. Es decir, lo que nos están contando las cifras de criminalidad, ese incremento del que acabamos de hablar, es que el sistema de justicia del país no está a punto. Nada más. Lo que no nos están contando, como pretenden los activistas de ciertas opciones políticas, es que toda la criminalidad se debe a la presencia de inmigrantes, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de los inmigrantes se dedican a trabajar y a vivir su vida. De hecho, hace 10 años en España había tantos inmigrantes como ahora, que no es un fenómeno nuevo, que no es que acabemos de empezar con él. Yo llevo viendo inmigrantes buena parte de mi vida, grandes cantidades de inmigrantes. Esa es la realidad. Si no, si fuese al contrario, se han entrado todos en los últimos 5 años. Pasamos de no tener inmigrantes en España de golpe encontrarnos con 5 o 6 millones. No es así. El número de inmigrantes en España se mantiene más o menos estable desde hace ya unos cuantos años. El gran momento de entrada de inmigrantes fue la segunda mitad de los 90 y la primera década del siglo, que es cuando se produjo ese fenómeno que nos sorprendió a muchos españoles porque hasta los años 80 España no era un país de inmigrantes, era un país de emigrantes. Es cuando se produce el cambio del punto de inflexión. Así que hacer esa correlación yo no termino de verla, sinceramente. Sobre todo cuando lo que veo en mi experiencia personal es que la mayor parte de inmigrantes se dedica a trabajar y a vivir su vida. Mira, si te fijas, te voy a dar otro dato, Luis. La mayor parte de delincuentes son jóvenes. Jóvenes entre los 18 y los 30 años. Si estableciésemos una falsa correlación entre delincuencia y juventud, habría que tener a los jóvenes metidos en casa por si acaso. Claro, es que ya sabes, si tienes entre 18 y 30, hay una posibilidad muy alta de que seas un delincuente. O, si vamos a las cárceles, vemos que también la mayor parte de reclusos son jóvenes. También la mayor parte de reclusos son hombres. Bien, pues lo mismo sucede con los inmigrantes. Que, por cierto,
como por cuestiones demográficas tienen una edad media más baja que los nativos, lo cual vendría a explicar en parte que la criminalidad se concentre en ellos. De hecho, en mi barrio, los que dan más problemas son los inmigrantes jóvenes. Entre otras cosas porque jóvenes españoles hay muy pocos. Es decir, que podemos escoger el punto que nos dé la gana y luego hacer énfasis sobre él. Podemos construir un relato político sobre el sexo del delincuente promedio, sobre su edad o sobre su nacionalidad, haciendo las correlaciones que nos vengan en gana. Ese relato siempre va a ser engañoso y no va a contribuir lo más mínimo a resolver el problema, pero sí a satisfacer la agenda ideológica de algunos partidos. Unos te dirán que la delincuencia se debe a la masculinidad tóxica, o a la masculinidad directamente, y otros al hecho de ser extranjeros. Bien, en ambos casos es mentira. Ser hombre no te convierte en delincuente. Ser extranjero tampoco. Lo que te convierte en un delincuente es que hayas decidido ir por ahí. Yo no creo que los delincuentes sean víctimas de la sociedad, en absoluto. Saben todos de hecho, sabemos distinguir el bien del mal, lo que es bueno de lo que es malo. Robar en ninguna cultura está bien visto. Hay algo innato que nos dice que no está bien, no digamos ya agredir a los demás. Es algo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, pues entendemos que a los demás tampoco les gusta que les agredas. Es decir, que quien se dedica a la delincuencia sabe que está dedicándose a eso, porque si puede conseguir ganar mucho dinero en poco tiempo, porque es una moral, por lo que sea, pero lo ha decidido ir por ahí, y si no encuentra límites, es decir, límites que la policía no esté, o que la policía sea corrupta, por ejemplo, y luego los jueces, son límites. Vemos que países devorados por la delincuencia, como pueden ser los de Centroamérica, se encuentran con sistemas de justicia devastados, antes de nada, como condición sine qua non. Bien, en el momento en el que el delincuente, los que han decidido tomar esa vía, no se encuentran límites, se encuentran impunidad, bueno, pues les compensa seguir dedicados a la delincuencia e incluso se convierte en una ocupación, no diré respetable, pero sí factible para muchos jóvenes. Bien, esto va a suceder con cualquier nacionalidad, incluyendo naturalmente a los españoles. Bien, vamos ahora con Cristian, que nos habla de la moción esta que ha aprobado la Diputación de León para poner en marcha la autonomía leonesa. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Mira, te mandaba esta nota de voz porque a razón de las noticias que han surgido aquí en León, no sé si te habrás hecho eco, pues de la Diputación de León ha habido una votación a favor de la autonomía leonesa, lo que viene a ser la creación de la región leonesa formada por León, Zamora y Salamanca. Esto es una añoranza de la UPL y viene desde que en 1983, pues bueno, se formó Castilla y León, con lo que era el Castilla la Vieja y la antigua región leonesa. Quería que me dieras tu opinión y cómo ves que se lleve a cabo esta formación, si lo ves posible o no lo ves posible. Yo particularmente creo que va a encontrar más trabas que puntos a favor, aunque bueno, saliendo con los votos a favor de PSOE, porque la Diputación salió con votos favorables del PSOE y la UPL y en contra del PP y Vox, pues bueno, creo que en el Senado se va a encontrar los votos en contra mayoritarios del PP, ahí no tengo duda, pero ya me surge la duda con tanto independentismo y nacionalismo en el Congreso, que de allí no llegue a salir a favor. Y sería la región, la comunidad autónoma número 18. Sin más, parece que este es un sentimiento que ha vuelto a aflorar estos últimos años. Estaba así como un poco apagado, pero que aquí en León, pues bueno, ha acuñado términos como Lexit, que viene de León y exit, de lo que fue el Brexit en su momento, y como que hasta el propio Ayuntamiento de León, que lleva gobernado ya varios años, y esta es la segunda legislatura, creo, por el PSOE, tiene una visión favorable del mismo. Hasta incluso el Bierzo, que siempre ha sido un poco díscolo dentro de lo que es León, estaría a favor y vamos, las últimas noticias que tengo es que se contemplaría, pues bueno, que se constituyese como una provincia interna dentro de lo que es la región leonesa, llegado el caso. Así que sin más, pues bueno, te dejo esta nota y esperando tus comentarios acerca de la misma.
y enhorabuena por los programas. Pues mira, Cristian, hice un vídeo corto el otro día sobre este tema y comenté en un minuto, que es lo que me dejan los vídeos cortos de YouTube, me comenté lo que me parecía. A ver, a mí no me parece mal que los leoneses se constituyan una comunidad autónoma, por supuesto. En España hay varias comunidades autónomas uniprovinciales. Bueno, una de ellas es en la que yo vivo, Madrid, pero hay otras como Baleares, Navarra, Cantabria, La Rioja, Murcia. Es decir, que en España las comunidades autónomas uniprovinciales son relativamente comunes. De hecho, yo soy partidario, lo he dicho muchas veces, de descentralizar el poder lo más posible porque así estableces un contrapeso. El poder es tan peligroso que hay que tenerlo muy contrapesado y muy troceado. De hecho, me parece que, a mi juicio, que hay pocas comunidades autónomas, debería haber más, y que compitiesen entre ellas para atraer habitantes y actividad económica. La mejor manera de atraer habitantes y actividad económica es bajar los impuestos y retirar regulaciones. Así que bienvenidas sean las nuevas comunidades autónomas. Cuantas más haya, más posibilidades hay que en una de ellas el político tenga las ideas adecuadas y decida traerse gente, industria y actividad económica hacia su región. De hecho, comunidades autónomas uniprovinciales como Madrid o La Rioja han utilizado eso mismo para prosperar, para traerse capital y población. La cuestión con lo de León, por lo tanto, no es tanto el qué, es decir, si se puede o no se puede constituir una comunidad autónoma, que legalmente es posible, sino para qué quieren la comunidad autónoma. Si la quieren para incidir en el identitarismo leonés y seguir con el cuento victimista de que son, pues eso, víctimas de los castellanos de Madrid y del sur Suncorda, pues mira, a mi juicio en ese caso se la pueden ahorrar. Porque este tipo de autonomías lo único que traen son problemas y enfrentamientos. Si la quieren para convertir la provincia en un lugar al que acude la gente a generar riqueza y a vivir tranquilo, pues me parece una idea fantástica. Otra cosa distinta es que se quieran llevar de la mano y a la fuerza a Zamora y a Salamanca, porque quieren recrear algo así como el viejo reino de León de tiempos de Alfonso IX. A ver, no recrean nada, porque el reino de Alfonso IX en el siglo XIII era mucho más grande. En todo caso, lo que quieren convertir es la región de León, creada en 1833, en una autonomía. Pero esa región era simplemente la suma de las tres provincias de León, Salamanca y Zamora, que también acababan de ser creadas. Buena parte de las actuales provincias de Valladolid y Palencia formaban parte del Reino de León de Alfonso IX, pero con la división de 1833, la de Javier de Burgos, quedaron dentro de lo que se dio en llamar Castilla la Vieja. Podríais pensar, claro, Javier de Burgos, un castellanazo que hizo esto para hacer daño a León. No, Javier de Burgos se apellidaba así, pero era de Motril, en Granada. Bien, con la ley actual, si quieren sumar a Salamanca y a Zamora al proyecto autonomista, se podría hacer. También podrían incluir Asturias, o a una provincia gallega, Orense, qué sé yo. Por poder se puede, nada lo impide. Tendrían eso sí que contar con el consentimiento de 2/3 de los municipios. Eso ahora mismo no será así, así que tendrán que conformarse con una autonomía uniprovincial, que siempre será mejor que una autonomía con muchas provincias. Las unidades políticas deben de ser pequeñas, porque así son más fáciles de fiscalizar y además así se ven en la necesidad de cooperar con otros, competir y cooperar. Tienen además necesidad de competir entre ellas a todos los niveles, especialmente los fiscales. Imagina, Cristian, una autonomía leonesa que pudiese dejar el IVA, el IRPF y el IVA y sociedades en el 15%. Un flat tax de estos al estilo de las repúblicas bálticas. Y bajar la cuota de autónomos en, 15 euros. Bueno, en ese caso, dentro de 10 años, es que el León no tendría dónde meter a la gente. Bien, ese es el leonesismo que merece la pena, no el de las banderas, los escudos y toda la purria identitaria. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones británicas. La automutilación del mercado continental por razones xenófobas y proteccionistas que supuso el Brexit ha generado una merma económica y cierto estupor que los conservadores no han sabido gestionar. Ahora, con casi todo su capital político perdido, el último primer ministro conservador de todo este periplo sale y deja la puerta abierta para que un laborista trate con el desaguisado. Enternecedor ver a los británicos buscando democráticamente el grial. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 4 de julio, terminamos también la semana, porque mañana tenemos contrahistoria, una contrahistoria especial hecha en localización, como en el cine. Nos vamos a Málaga a grabar una contrahistoria, la grabamos para Ibercaja, es una contrahistoria privada, aunque eso sí, vosotros podréis, todos los oyentes podrán disfrutar de ella a través de iVoox y de YouTube, pero
lo de asistir en persona es algo que se reservan los de Ibercaja. Lo vamos a hacer en un lugar fantástico de Palacete Antiguo, del centro de Málaga. Así que nada, mañana ya estará, por supuesto, la contrahistoria hecha, grabada, y espero que a su hora la pueda tener disponible en la red, es decir, para que podáis escucharla desde vuestros terminales. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.